del concepto de roca intacta. Y esta es como la primera cosa que les dije al iniciar el curso, que por alguna razón u otra, y uno quiere lo bien o para mal, uno divide el macizo rocoso en roca intacta y en discontinuidades. O sea, ese es más o menos, simplificando el asunto, lo que uno, la simplificación que uno hace, ¿ya? El concepto de roca intacta es un volumen pequeño, una roca libre de irregularidades y discontinuidades. Ahí uno se refiere a discontinuidades macro, ¿ya? Eh, Discontinuidades macro de la roca, ¿ya? Bueno, y la primera parte tenía que ver con esto de ensayo de laboratorio. Como les digo, ahí aparece una igualdad, digamos, que clasificación de macizo rocoso, es la roca intacta más otros. Entonces nosotros hacemos ensayo de laboratorio en roca intacta, ¿ya? Esto hay que tenerlo en mente siempre, que es el concepto del sistema trifásico, ¿ya? O sea, tenemos sólido, ¿cierto? Agua y gas, ¿ya? Entonces tenemos tres fases que están eh, coexistiendo. Ya estos conceptos los vamos a ver así bien rápidamente. Eh, bueno, porosidad, el volumen de vacío, digamos, el volumen total, ¿ya? Es un concepto que marca la porosidad de la roca, ¿ya? El peso específico o la densidad, bueno, aquí lo único a notar es que la densidad se puede pasar como gravedad específica, que es un número adimensional, pero se habla igual de densidad en toneladas por metro cúbico generalmente, o, o bueno, en kilogramos eh, a veces se habla incluso en kilogramos por metro cúbico y esas cosas, ¿ya? Pero normalmente son toneladas por metro cúbico, entonces ese número varía, no sé, por la densidad del agua es 1, la densidad de una roca normal es un 2,7. Ahí se habla en ese término, ¿ya? Eh, la humedad, ya, la humedad tiene dos patas, por decirlo así. Uno es el porcentaje de humedad propiamente tal, que es el volumen de agua sobre el volumen de sólido, y el otro es la saturación, que es el volumen de agua, pero ya sobre el volumen de vacío, ¿ya? Hablábamos de que ese porcentaje cuando llega al 100% es porque están todos los vacíos llenos, ¿ya? Eh, bueno, no le voy a dar mucho bola a esas cosas. La durabilidad tenía que ver con erosión o meteorización de la roca, ¿ya? La durabilidad es un ensayo, por supuesto, que se hace. Es un concepto aplicable a rocas blandas, ¿ya? Y trata de homologar algo las condiciones ambientales normales, digamos, para ver la durabilidad de una roca, ¿ya? Se hace así, digamos, un tambor de 140 milímetros de diámetro, donde esta cuestión se hace girar, ¿ya? Y se mide el porcentaje de roca retenida, o sea, esa cuestión tiene una mallita y no toda la roca es retenida dentro de la malla, ¿ya? Entonces se ve cuánto se retiene, y eso es una medida de alguna manera de la durabilidad de la roca, ¿ya? Los ensayos mecánicos, aquí es donde pasamos, digamos, a explicar los ensayos, el ensayo famoso UCS, ¿cierto? Que está también en la clasificación del macizo rocoso. Está compresión uniaxial, tracción, corte. eh, bueno, y le explicaba yo este tema del testigo, que un testigo se recupera con una diamantina. Si no se puede recuperar con diamantina, se recuperará por otros medios, digo. ¿Ya? Eh, eh, esta es una resistencia a la tracción directa. O sea, se aplica una tensión T sobre una superficie A, que es la superficie del testigo, y esto es una directa, ¿ya? Esto es una resistencia al corte directo, ¿ya? Eh, bueno, esto tiene
tasa de desplazamiento pre-peak. Si recuerdan de las clases, de las cosas que les he explicado, hay un peak que es como el mu, cuando pasamos del mu estático al mu, pasamos de lo estático al movimiento, digamos. Entonces tenemos ahí el, eh, el sigma n, es una normal que se aplica en cierto área, y la fuerza horizontal que también se aplica en cierto área. Entonces A es el área corregida por desplazamiento, o sea, el A siempre es esta área que está aquí en contacto, ¿ya? Y ahí se corrige, digamos, esa área a medida como eso se va moviendo. ¿Ya? Este es el más importante que he sacado de las clases, es el ensayo de compresión uniaxial, o el UCS. ¿Ya? El UCS comienza, digamos, aplastando la roca, tiene una parte elástica de que es donde la roca se comprime como un resorte, pero llega un momento, digamos, ahí aparece un D más delta D, o sea, esto se aprieta y eso tiende como a engrosarse, y aquí tiende a cortarse un poco, y se mantiene de manera lineal hasta que esta cuestión falla. ¿Ya? Y en el punto de falla el ensayo se detiene, y eso ya se detiene completamente. O sea, el número que se anota es simplemente el último número que marca la prensa. Por ejemplo, esto, no sé, un ensayo inicial, uno comenzó, se comenzó a ejecutar hasta que al final llegó hasta los, no sé, 100 megapascal, y ese es el UCS de la roca, 100. ¿Ya? Y es de ese orden, ¿no? Las rocas tienen de ese orden de magnitud. Bueno, existe el método indirecto como el martillo Schmidt. Este es un martillito que es un martillo menos grande que se compra, y uno mide el rebote con y tiene una escala donde uno puede correlacionar, digamos, esto con el UCS. Es muy útil en terreno, ¿no? Uno puede ir con el martillo y lo hace en terreno. Eh, bueno, los valores típicos, igual no es tan importante, pero sí, no sé, por una roca de más de 100, una roca que ya tiene un buen UCS, por debajo hay toda una serie de números intermedios. Mayores de 50 hay muy pocas rocas que cumplen esa. Tiene que ser una roca muy, muy competente, que no tenga mayores, eh, mayores discontinuidades también. ¿Ya? A ver. Bueno, esta creo que es la parte más importante, que es la parte de clasificación de macizo. En la parte de clasificación de macizo vimos estos sistemas de clasificación, que son el RQD, el Q, el RMR, el MRMR y el GSI. Incluso hicimos ejercicios eh, de esos indicadores. El RQD, bueno, como todos recordarán, aquí lo refresco la memoria, es la suma de fragmentos mayor a 10 centímetros, mayor o igual a 10 centímetros, dividido por el largo total. ¿Ya? Este les decía yo que era el primero de los sistemas de clasificación de macizo rocoso, y probablemente en su momento el único. Eh, y tiene ventaja y tiene desventaja. Los vimos, creo yo, en detalle en las clases, pero la mayor ventaja es que sí. Y su desventaja, o al final su problema, digamos, es que es direccional, está pensado por Rocadigna, y es base de otro sistema de clasificación, eso es una ventaja. Pero básicamente una desventaja que tendríamos, que es direccional, ¿ya? Y eso, como les decía, no es propio del sistema, sino que simplemente es algo propio eh, algo propio de la forma misma como se hace esta estimación. O sea, uno cuando va a hacer un sondaje de diamantina tiene que escoger una dirección en la cual hacerlo, ¿ya? Entonces, como uno escoge una dirección,
digamos, a propósito, y eso no hay cómo sacárselo de encima, digamos, esto tiene que ser direccional, y si uno clasifica con ese criterio solamente, por supuesto que va a heredar la direccionalidad del sondaje, ¿ya? Bueno, aquí hicimos este ejercicio y lo vimos, y hay dos métodos alternativos, digamos, que eran la ecuación de Palstrom y la ecuación que las vimos en detalle, pero la idea de esto es que el RQD se puede correlacionar con J sub B y con lambda, ¿ya? J sub B es una cantidad de juntas volumétricas, digamos, o sea, una fractura pero en volumen, o discontinuidad por metro cúbico. El lambda, la frecuencia de discontinuidad es como lo mismo que el otro, pero en vez de ser en volumen, es lineal, en un eje, ¿ya? O en una dirección, más bien, ¿ya? En J sub B, ¿qué era eso? La sumatoria de uno partido por S sub I, donde S sub I eran la cantidad de juntas que teníamos. Eh, y el lambda se puede contar directamente desde una regla, ¿ya? Y aquí vimos este grafiquito, digamos, que mostraba que por ejemplo, aquí entre 6 y 16 había muy buenas, en estos puntos la cosa se comporta bastante bien entre una regresión, porque eso también lo vimos de que la regresión lineal eh, no era en sí mala, digamos, sino que esto mismo, digamos, es más famoso, este 115 menos 3,3 J sub B, pero sigue siendo una relación lineal, sigue siendo un ajuste de mínimos cuadrados de edad, ¿ya? Y esta ecuación lo que hace, digamos, atenuar un poco esa cola que va hacia allá, ¿ya? O sea, aquí el problema de la linealidad es que en un momento se nos vuelve negativo, ¿cierto? Entonces, por supuesto, ahí ya la ecuación no es válida. Hay que tener cuidado con esas cosas de dónde son válidas las ecuaciones. Ya, problemas con la anisotropía, vimos este ejercicio, creo yo que en detalle, eh, de dos sondajes que se hacían en distintos lugares, pero daban valores de RQD totalmente diferentes. Uno daba 0 y el otro daba 75 y por lo tanto eh, había un problema ahí. Pero en realidad la conclusión, digamos, que llegamos, que ese problema no es problema del RQD en sí, sino que es algo propio del sondaje. O sea, si yo hago el sondaje aquí, voy a obtener trozos de cierto tamaño parejo, de que voy a obtener tamaños más largos y más cortos. Entonces pareciera, ojo, que esto es mejor que esto, pero digamos, no es así, pues, el mismo tema, pero nada más que cambié la posición donde estamos haciendo ese sondaje. Eh, entonces, bueno, este fue la actividad, no la voy a repetir, digamos, eh, donde el RQD para el sondaje 1 era 0 y para el sondaje 2 era 75. Y había toda una gama de soluciones para ese problema, ¿ya? Eh, bueno, aquí tenemos problemas en la clase 4. No sé si lo recuerdan porque en el control 1 pasado del curso, igual hubo bastantes problemas para resolver el problema numérico, digamos. ¿Recuerdan el tema del RQD, ¿cierto? Estos problemas que se generaban, digamos, con la direccionalidad del RQD.
¿Están ahí? ¿Escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Ya. Bueno, tienen que revisarlo ante la prueba porque, como les digo, hubieron bastantes problemas con el tema de como un problema similar a ese en la prueba a pesar de que encuentro yo que el tema del RQD, el cálculo, digamos, la parte de cálculo, no es muy difícil, pero eh, aún así siempre hay problemas, digamos. Y los problemas no vienen por el lado de lo numérico, sino que es por una cosa conceptual más que otra cosa, ¿ya? Entonces revisen eso, revisen el concepto, ya me estén claro. Entonces revisamos los sistemas de clasificación, que son el Q, ¿ya? Les hablé del Q como eh, esto que propone Barton, que es el RQD dividido por, o sea, en el fondo son tres parámetros, ¿ya? El RQD dividido por JN, JR partido por JA y JW dividido por SRF. ¿Ya? Cada uno de estos parámetros tiene un nombre, una notación. Hay un Q', ya que cuando esto se hace uno, ¿ya? JN el sistema de continuidades, JR es la rugosidad, la alteración, la situación del agua y el SRF el factor de reducción de fuerza, ¿ya? Pero en su trabajo, digamos, Barton lo describe como esto. RQD dividido por JN son el tamaño de los bloques, JR partido por JA son el esfuerzo entre los bloques, ¿ya? Y el JW dividido por SRF lo asocia a un esfuerzo activo, ¿ya? Esa es la interpretación como física que da Barton en su trabajo. Eh, estas tablas se las voy a entregar en la prueba, no estén. Me imagino que no van a estar memorizando las tablas. Eh, entonces acá aparece, digamos, todo, la idea es siempre, yo hice hincapié, me parece, en estos detalles que tienen las tablas, que tienen una descripción, digamos, eh, pero también eh, tienen algunas cosas interesantes. Por ejemplo, aquí les decía yo que esto es un parámetro, digamos, por ejemplo, acá, a ver, en, bueno, aquí aparece la fórmula, que en esta tabla siempre aparece, por ejemplo, supongamos índice de alteración de las discontinuidades, está asociado a un ángulo de fricción, ¿ya? Entonces, ese tipo de detalle es importante notarlo en las tablas, ¿ya? Y si bien J es 1, pero el ángulo de fricción que le asocia es de 25 a 35, ¿ya? Aquí esto, bueno, no se veía en esta tabla, pero esto tiene que ver con qué tan cargado está el sistema, ¿ya? O sea, qué tantas veces tenemos del sigma crítico, ¿ya? Por ejemplo, aquí cuando estamos muy cerca del sigma crítico, ¿ya? Cuando estamos en uno, esta cuestión, la descripción, dice que hay estallido de roca, eso es porque estamos muy cerca del sigma crítico, ¿ya?
Ojo con ese tipo de cosas en las tablas. Lo pueden revisar. Eh, bueno, el RMR, el Rock Mass Ranking, tiene que ver con un puntaje. Se le asigna a varios valores, normalmente son 6. Antiguamente creo que eran 5 nomás. Eh, entonces, cada uno de estos valores pondera y suma, ¿ya? Cambia con respecto al Barton porque Barton multiplica este suma, ¿ya? Y por supuesto hay evoluciones. Eso lo expliqué, que cada vez salen distintos trabajos eh, que hacen cambiar, digamos, esa ponderación, ¿ya? Los cuidados que hay que tener cuando uno aplica el RMR: dividir el macizo en regiones estructurales, ¿ya? Eso se lo dije, que normalmente uno divide en regiones estructurales para definir un RMR. Un RMR no es, digamos, garante de que todo el macizo rocoso esté en ese RMR, ¿ya? Normalmente se dividen en, bueno, la litología, por supuesto, que cambian todo. eh, las fallas también alteran la roca caja, y cambios significativos en las discontinuidades. O sea, llámese que uno pasó de un sector a otro y pasó de tener una situación de discontinuidad a otra. Como les decía, es bien importante el tema de las discontinuidades. O sea, dentro de lo que habíamos hablado, eh, había una situación, digamos, donde la roca intacta más las discontinuidades genera esta clasificación de macizo rocoso. Entonces, las discontinuidades tienen mucho que decir a la hora de la clasificación, ¿ya? Bueno, hay un ejemplo en clase, no voy a... y el MRMR, que habíamos visto que había nacido de la necesidad, digamos, de ver los esfuerzos in situ, más que nada nació para el tema del block caving, para hacer hundibilidad. Entonces, factores de ajuste ajustan el RMR y se genera este MRMR. Normalmente esos ajustes son 4, que tienen que ver con meteorización, orientación, esfuerzo inducido, astronauta. Eh, bueno, aquí tenemos los factores de ajuste. ¿Ya? Lo expliqué en 6 minutos cada uno, no lo voy a hacer de nuevo. Y el GSI, que lo vimos la última, bueno, los que estuvieron, se conecta con el criterio de falla de Hook and Brown este. Ahora sí que lo puedo decir, porque eh, ya tienen el conocimiento. El GSI va entre 0 y 100, es una cosa más o menos observacional, y me interesa que manejen por lo menos esta versión. Eh, y este parámetro se logra conectar, digamos, con criterios de falla, ¿ya? Esa es su utilidad. Bueno, igual como clasificación de un macizo rocoso, igual tiene su utilidad, que es que es una cosa muy directa en terreno. Ya, uno va y observa, y esto uno puede salir con un GSI inmediatamente, sin ver muchas tablas, sin ver nada, ¿ya? Entonces, eh, bueno, la clase 6 creo que hicimos más que nada ejercicio. ¿Has visto este tipo de ejercicio? No se queden con esto nomás, ¿eh? O sea, quédense con el concepto de que el RQD se puede calcular en función de su frecuencia de fractura. Y también con respecto al J sub B, ¿ya? Que es la frecuencia volumétrica, ¿ya? Aquí, bueno, ahora también tiene conocimiento. Esto era lo que marca TIPS en estos sets, ¿cierto? Esta red estereográfica. Eh, y digamos, hay tablas también, obviamente. Hay tablas también
para sacar este tipo de cosas. Ya, las tablas, como les digo, se las voy a dar. Aquí está más, digamos, más, se ve más fácil esto que le digo yo del ángulo. Ya, por ejemplo, hay un JA que calza con una descripción, pero también hay un ángulo ahí eh, que está inmerso. ¿Ya? Por ejemplo, aquí se asocia a una presión de agua también. Si hay una condición de agua, hay una presión de agua también. ¿Ya? Esto es lo que no se veía bien en la otra tabla. ¿Eh? El UCS dividido por sigma 1, lo vimos en la clase pasada. ¿Qué creen ustedes que puede representar ese UCS dividido por sigma 1? ¿Cierto? Esta es la tabla de esfuerzo. ¿Alguien recuerda quién era el sigma 1 de la clase pasada? El esfuerzo vertical, profe. No, el esfuerzo principal, mayor. Habíamos dicho, ¿cierto?, que hay un esfuerzo principal mayor y un esfuerzo principal menor, que se podía dibujar, digamos, con un círculo de Moore. Entonces, este UCS dividido por sigma 1 digamos, uno tiene un estado de esfuerzo, que es lo que vimos en la última clase. Uno tiene un estado de esfuerzo, saca los esfuerzos principales, y esa es la utilidad, digamos. Por eso le preguntaba yo en la última clase, finalmente, ¿cuál es la utilidad de esta cuestión? Pues si no vale hacer matemática por hacer matemática, por lo menos a mí esa cuestión no me gusta. Entonces, si uno va a calcular este esfuerzo principal mayor, tiene que tener alguna utilidad, digamos, física, práctica, ¿ya? Con el material homogéneo. Entonces, en todas direcciones, por decirlo así, debería tener una resistencia a la compresión de la roca equivalente al UCS, o al menos eso es lo que uno espera. Bueno, condiciones de no confinamiento. Pero este parámetro mide qué tan cerca estamos del UCS. O sea, por ejemplo, si el esfuerzo principal mayor es 200 veces que, que el UCS, entonces estamos claramente en una, bueno, y cualquier persona podría decir que estamos en una baja solicitación. O sea, por ejemplo, se lo simplifico, digamos, si el esfuerzo que soporta la roca, ¿cierto? Con este ensayo de UCS, que ya lo vimos, es de 200 megapascal y estoy solicitando 1, o sea, hay una compresión en el sector de 1, por supuesto estamos muy lejos de hacerle algo a la roca, ¿ya? Y así, esto va subiendo hasta que, bueno, si es menor que 2, o sea, si, no sé, pues, esa misma roca de 200 megapascal, si está, no sé, pues, el esfuerzo principal mayor en torno a los 100 megapascal o más que eso, ya el esfuerzo mayor tiene, digamos, más o menos la magnitud del UCS. Entonces ahí la cosa se empieza a poner un poco más compleja. ¿Ya? Estamos muy cerca de un estallido ¿ya? Bueno, aquí hicimos un ejercicio. El RMR aquí hay una relación, ¿ya? Esta es una relación bien conocida de Benyansky. No es algo, digamos, eh, que uno puede decir que algo sacado ahí debajo de la manga, no, es algo bien conocido, donde el RMR es 9 por el logaritmo Q más 44. Se ocupa y tiene su validez también, ¿ya? Porque si ustedes recuerdan, el Q tiene valores de 10 a la menos 3 hasta 10 a la 3. Entonces también tiene su validez. Pero, eh,
Es una relación aceptada, ¿ya? Importante eso, cuando hay una relación aceptada, hay que más o menos manejar de dónde viene, ¿ya? Em, bueno, estos fueron ejercicios y aquí, bueno, recuerdo este ejercicio que tratamos de buscarle el GSI a estas dos rocas que son de muy diferente calidad, ¿ya? Me parece que una la dejamos entre 80 y 90 y la otra la dejamos entre 40 y 50, algo así, algo así. Eh, bueno, esto tiene que ver aquí, lo que más me interesa es la parte operativa nomás, ¿no? De la excavación subterránea. Vayan preguntando si tienen dudas. Son 4 operaciones las primeras que di para hacer una excavación subterránea, que son acuñadura, fortificación, perforación y tronadura. Habíamos dicho que el carguillo de transporte lo habíamos dejado fuera por el simple hecho de que no es directamente propio de la excavación propiamente tal, sino que tiene que ver más con los equipos de transporte y esas cosas. ¿Ya? La cuñadura habíamos dicho que es una actividad más de seguridad que otra cosa, que no hay cómo, digamos, calcular una buena cuñadura ni eso, pero es, básicamente la cuñadura es hacer caer de manera controlada rocas que pudieran caer hacia el centro de la labor mientras que estamos trabajando, ¿ya? La palabra clave aquí es controlada. O sea, se hace caer la roca, pero de manera controlada, ¿ya? Nunca de manera así eh, no controlada, ¿ya? Es importante en el tema de seguridad esta actividad. Eh, Eso lo vimos de acuñadura. Fortificación, vimos que era una actividad para cuando la roca no es autosoportable, ¿ya? Y le añade eh, cohesión al terreno. Vimos que había dos tipos de fortificación, que son la activa y la pasiva. ¿Ya? Una está todo el tiempo, digamos, cargando, por decirlo así, y la otra no. ¿Ya? Esa es básicamente la diferencia. Eh, Fortificación pasiva no aplica ninguna carga externa al momento de la instalación y solo trabaja cuando el macizo rocoso experimenta deformación. Porque sepan lo que un macizo rocoso, cuando uno hace una excavación, sí o sí se va a deformar. Eso es un dato de la causa. Ahora, ¿cómo controlamos esa deformación? Ahí está el, digamos, la gracia de esto, ¿ya? Que esa deformación puede ser una deformación no controlada o controlada, ¿ya? Bueno, y por supuesto siempre van combinados este tipo de... Entonces, este es más o menos la idea de los pernos, de agarrar un sector, por ejemplo, ahí tenemos una cuña de tipo catedral, y esa cuña de tipo catedral la podemos agarrar a estos bloques superiores eh, con estos pernos, ¿ya? Y el largo del perno aquí debe ser calculado para llegar a ese sector superior, ¿ya? Le había dicho yo que el pernos centrales eran más largos y los pernos laterales eran más chicos, porque como la cuña es catedral, se requieren pernos más chicos a los lados, ¿ya? Este es un perno viga, donde hace el efecto viga, o sea, junta varias capas de una viga y queda como un sándwich, ¿ya? Y en la columna también, bueno, en general, la verdad, donde todo sector donde uno dice esto puede caer o esto puede cargar hacia acá, o sea, la gravedad lo está empujando hacia acá, uno puede poner un perno, ¿ya? Eso es algo operativo
siempre habíamos hablado de estos pernos Pritchett, ¿cierto? Que tienen una ranurita en el medio y que uno los pone por fricción, son pernos de fricción. Y habíamos hablado del perno de anclaje, que es distinto, ya no es solo de fricción. Y habíamos hablado de las mallas, y habíamos hablado de la proyección de Shotcrete, proyección de Shotcrete al túnel, ¿ya? También una actividad que a veces está, bueno, a veces está considerada, ¿ya? Perno, malla y Shotcrete sería como digamos, lo máximo que uno puede hacer por una labor. La perforación, habíamos dicho que al final la perforación no era por nada, digamos, sino que era una operación que se realiza con la finalidad de abrir, tirar macizo rocoso, todos lo sabemos, pero con una distribución y geometría, y esto es muy importante, donde se alojarán cargas explosivas. ¿Ya? Uno no abre tiro de macizo rocoso digamos, no sé, para algo diferente que no sea ponerle tiro. ¿Ya? O sea, siempre pensando en eso. Bueno, habíamos visto la perforación húmeda, yo conté que esto para mí es una parte muy importante de la perforación, siempre recalcarse esto de que la perforación debe ser en húmedo. ¿Ya? Eh, y bueno, habíamos visto los jumbo, de hecho vimos más el otro, y habíamos visto este concepto, ¿cierto?, de espaciamiento igual. ¿Ya? No hay una forma de calcular estos diagramas de disparo, no la vimos, así que por lo tanto no le voy a hablar, pero se puede, digamos, calcular esa ranura y esos espaciamiento y barden para una frente cualquiera. ¿Ya? Y finalmente la tronadura, ¿ya? Que la tronadura es la operación que viene después, digamos, como el carrillo de los tiros, es la operación que viene después de hacer la perforación. Y la idea es hacer una tronadura, pero no, aquí les recalcaba yo también nuevamente, una ya la perforación comienza con esto, de hacer una perforación que no sea, digamos, a lo loco, o sea, uno perfora y luego carga esos tiros para poder arrancar el material que quiere arrancar y dañar lo menos posible lo circundante, ¿ya? Entonces la idea es que la energía sea la justa y necesaria para poder lograr la fragmentación del mineral, ¿ya? O sea, la idea es que la energía, por decirlo así, si yo voy a tronar, que la energía se quede ahí, en eso que quiero tronar, y no pase a otro sector que no quiero que pase, ¿ya? Esa es más o menos la idea. Bueno, le hablaba ahí de mi chascarro con este tipo de tronadura de tiro tiro. Eh, bueno, ahí vimos la clasificación de los explosivos. Eh, Tiene que haber un procedimiento para los tiros quedados y que finalmente esto genere una curva granulométrica. O sea, cuando uno ya ha tronado, puede optar o puede pensar que uno podría llegar a una distribución granulométrica objetivo. ¿Ya? O sea, finalmente ese es el objetivo del otro nodo. Ahora, también les dije o les hablé de que no es la única forma la perforación del otro nodo. ¿Ya? También hay otra forma de hacerlo, mediante medios mecánicos. Y también no solo se puede hacer, digamos, mediante una cosa monolítica, ¿cierto? Que es quemando toda la frente que uno tiene. Muchas veces se hace esto que se divide, digamos, en sectores esta frente, ¿ya? Y se hace esto por sector, ¿ya? Sección media, superior, me dejo una rampa,
deja una contrabóveda abajo, entonces también es posible, digamos, hacerlo en etapas, ¿ya? Y es lo más razonable también. Cuando uno tiene una etapa que sería muy grande, hacer, por ejemplo, esta frente sería inmensa, uno lo más razonable es hacerlo en una etapa. Ahí, como le digo, todas las combinaciones, digamos, están abiertas. Aquí, por ejemplo, no sé, pues dejaron un banqueo al medio, en otro hicieron un banqueo solamente a la caja izquierda. Entonces, todas las opciones, digamos, están abiertas y la idea es actuar de manera razonable. Por ejemplo, estos que dejaron al medio aquí, dejaron esas dos eh, zapata caja para poder hacerlo después, ¿ya? Razonable, ¿ya? Eh, bueno, ya hemos dicho que hay un trabajo con Jumbo, ¿cierto? Estas son las máquinas de perforación que se ocupan. Y hemos hablado también de los brazos, que pueden tener uno, dos, tres, hasta seis brazos, pero que no por el hecho de tener más brazos van a ser más rápidos. Es lógico pensar eso. Eh, bueno, la tronadura aquí le había mostrado cierto en detalle el tema de la tronadura, cómo se amarran los troncales, eh, cómo se hace finalmente la tronadura en la realidad, ¿cierto? Con Nonele ahí en ese caso. Bueno, aquí está con un track drill, pero el principio es el mismo, hacer perforación para poder alojar carga explosiva. ¿Ya? Y estos famosos canastillos que son estos manlif que andan dentro de la labor minera. ¿Ya? Hacer perforación, se lo nombré, no mucho, pero básicamente estos son bits y elementos conectores, barras. Hay una serie de elementos de acero perforación que son, por supuesto, de desgaste. ¿Ya? Eh, bueno, le hablé del ANFO, le hablé de la mecha de seguridad, que no, generalmente las pone doble, para poder hacer la tronadura. Eh, los fulminantes, que eran los que iniciaban la tronadura. Y finalmente hablamos de las TM, que son la última, digamos, la última forma de hacer excavaciones subterráneas, ¿ya? Lo más reciente. Eh, a ver, acá creo que no vi nada. No vimos nada de cómo calcular eso que vimos ahí que era espaciamiento Ibarra. Así que por lo tanto no lo voy a ver. Me interesaría ver más en detalle esta última clase, que fuera de criterios de falla, que en realidad yo, bueno, vi harto más que criterios de falla solamente, porque no habíamos tenido una clase así como matemática al respecto. Entonces yo lo que les introduje acá fue que bueno, aquí hay una condición de falla, pero básicamente esto, el tensor de fuerza. El tensor de fuerza habíamos dicho que era una matriz de 3x3, que era necesariamente simétrica, por el hecho de que no había rotación de los esfuerzos, ya no había algo que estuviera rotando acá, sino que esto siempre se piensa en términos estáticos, ¿ya? Vimos ahí la notación que, por ejemplo, sigma XX significa sigma aplicado en la cara X y en la dirección. No sé si recuerdan esa notación. ¿La recuerdan, cierto? Yo no, profe. Ya, De hecho, tenía relación con las flechitas que salen ahí en el mismo dibujo. claro. No, tenía relación con la dirección. O sea, le había dicho que al final, o sea, finalmente, esta cuestión es un tensor.
O sea, quiere decir que no es una matriz, sino que esta cuestión al final es un conjunto de elementos, digamos, o sí, un conjunto de elementos donde cada uno de los elementos que uno ve en esa matriz tiene dirección y tiene sentido. Así que por lo tanto no era directamente, digamos, una matriz, sino que era un tensor. O sea, eh, tiene que ver con que cada uno de esos elementos no es un elemento numérico. Así, nosotros lo simplificamos como un elemento numérico, pero también tiene dirección y sentido. Aparte, digamos, de su magnitud, tiene dirección y sentido. ¿Ya? Esfuerzos principales, que era lo que más o menos le comentaba de la tabla anterior. Uno puede pasar estos esfuerzos principales, o sea, eliminar los cortantes. Uno puede elegir una rotación tal de eliminar los cortantes y pasa al plano, digamos, de los esfuerzos eh, principales, que son sigma 1, que es el esfuerzo mayor, sigma 2 y sigma 3, que son esfuerzos, bueno, en este caso sería sigma 3 el esfuerzo menor porque estamos en 3D. Vimos la rotación de ese esfuerzo y esta era la clave. La clave está en proyectar fuerzas y áreas y no esfuerzo directamente, ¿ya? Si uno rota esfuerzo directamente está mal, ¿ya? Ahí está todo la ciencia, digamos, esta rotación de esfuerzo que habíamos visto. Entonces hemos llegado a estas ecuaciones donde eh, en este plano x' y prima eh, teníamos estos esfuerzos en ese nuevo, digamos, en ese nuevo elemento diferencial o cubo diferencial rotado. Ya vimos que la diagonal era una invariante, la suma de la diagonal. Eh, y, y bueno, como ejercicio de clase, creo que hubo problemas ahí para resolverlo. Teníamos un esfuerzo en X, que era 25, 530, y eso había que encontrar una rotación tal que los constantes se hicieran cero, ¿ya? Entonces, bueno, resolvimos y llegamos a estas conclusiones, digamos. Podemos encontrar la rotación tal que eso fuera, tal que ese constante se anulara, ¿ya? Entonces, pasamos de lo que está abajo a eso que está arriba. O sea, pasamos de ese 25, 530 a un 17,92, 0, 0 y 32,07. Entonces, notar que para poner esa igualdad, o sea, para decir que esos dos estados de fuerza son iguales, hay que acordarse del plano que estamos hablando. O sea, el plano de abajo está referido a ese estado de esfuerzo, el plano XY. Y el plano de arriba es el plano X' y prima, que está rotado 22,5 grados con respecto al plano original. ¿Ya? O sea, ese datito viene siendo, digamos, la forma que uno tiene de, de hacer esa igualdad. Tenemos sí que esos dos estados de fuerza son iguales, pero hay que acordarse de que esa rotación, que existe una rotación, digamos, entre ambos, ¿ya? Porque matemáticamente tampoco puedo anotarlo, o sea, esa matriz de abajo no es lo mismo que esa matriz de arriba. Entonces, ¿cómo uno notaría? Eh, Pondría esto, y pondría esto igual a una matriz de rotación por eso, por la matriz de rotación transpuesta. Esa sería la forma de anotarlo, ¿ya? Pero básicamente creo que en términos conceptuales hay que acordarse que esa rotación de 22,5 permite, digamos, esa eliminación de cortantes, ¿ya? Y vimos también el círculo de Moore,
donde definimos un phi que era igual a 2 tetas, definimos un centro, ¿ya? Ahí vimos que habían varias formas de definir el centro, pero básicamente hay un centro, hay un radio, y ahí vimos que con un centro y un radio ya teníamos definida un, un círculo de Moore, ¿ya? Entonces, tenemos que ese cateto, digamos, al cuadrado, más ese cateto al cuadrado, es igual a radio cuadrado. O sea, sigma XX menos el, el centro, digamos, la distancia que hay entre sigma XX y el centro, al cuadrado, eh, más el tau XY, que es la altura de esto, al cuadrado, es igual al radio al cuadrado. Y eso nos da la ecuación del círculo este. Ahora, ojo, que este círculo es para hacer, es una forma gráfica, digamos, de hacer esta misma rotación, que está acá, ¿ya? Y hacer esta misma rotación, pero de manera gráfica. Pero aquí, si se fijan, hay un esfuerzo mayor y un esfuerzo menor, ¿ya? Entonces todavía no introducimos el concepto que introducimos, el nuevo concepto, digamos, que introducimos en esto de falla, es el esfuerzo menor, pero con un envolvente de falla. O sea, esto de Moore-Coulomb es una forma de relacionar sigma 1 sigma 3 en un envolvente de falla, ¿ya? Es más o menos eso que está ahí. Es una función de sigma 1 y sigma 3. O sea, una ecuación, una función entre sigma 1 y sigma 3. Ya, por supuesto, ahí puede estar metido el UCE y otras cosas, pero es un envolvente de falla. O sea, aquí ya no basta con el UCS, o sea, con una cosa no confinada, sino que hay un cierto confinamiento. Y ese es como un poco lo delicado de acá, lo que tienen que manejar. Es que hay un tau que es un cortante, hay un sigma n que es un esfuerzo normal, ¿ya? Esas dos cosas un poco van de la mano, ¿ya? O sea, mientras más grande la normal, por decirlo así, si yo tengo este bloque, mientras más grande la normal, más difícil va a ser mover el bloque, ¿ya? Entonces, este envolvente de Moore-Coulomb lo que hace es que relaciona tau y sigma en una relación lineal, ¿ya? O sea, tau es igual a c más sigma por la tangente phi. Esto es en el plano normal y cortante. Ahora, eso normal y cortante, puede ser llevado a esfuerzo sigma 1 y sigma 3 en este caso, ¿ya? Que también queda, esto también queda en términos de una relación lineal, ¿ya? Pero hay ciertas, estos parámetros se redefinen y tienen que ver con los otros, ¿ya? En el plano constante normal, pero no son lo mismo, o sea, sigue siendo lineal todo el cuento, pero son distintos. Y vimos finalmente el criterio Hogan-Brown, ¿ya? Que es el criterio de falla de la roca, pero un poquito modificado con respecto a, o sea, yo les decía que hay una pequeña diferencia, no es muy grande tampoco, ¿no? Entre Moore-Coulomb y Hogan-Brown, porque esto por supuesto tiene un rango de aplicación. Este criterio Hogan-Brown se conecta con el GSI, ¿ya? Y estas son las ecuaciones más generales de Hogan-Brown. O sea, si se dan cuenta, todas las ecuaciones de Hogan-Brown están relacionadas con el GSI y con el D, que es el daño, ¿ya? El daño en la tronadura, que es esto que está acá.
¿ya? El daño de la tronadura es un parámetro de Huckenberg. Entonces, de alguna manera, eh, yo puedo relacionar como lo que observo en el terreno con lo intacto, ¿ya? Y esto le decía yo que esto es una parte, la verdad, muy importante de la mecánica de roca, que es pasar los datos de laboratorio a... Porque una roca que tiene en laboratorio no sé, pues una resistencia intacta de 200, por supuesto en terreno nunca va a alcanzar esa resistencia, porque en terreno tenemos fallas, eh, tenemos cosas que hacen que ese UCS, que es el que yo estoy considerando, no sea el que tengo realmente en terreno. Entonces, esta fórmula sirve para ajustar ese hecho, ¿ya? Se ajusta, digamos, solo con el GSI, con el D, que es el daño, y llegamos a una ecuación que, que relaciona sigma 1 y sigma 3. La idea es que esta función, digamos, lo que hace es marcar un envolvente, o sea, en ese punto es donde falla. O sea, yo si tengo un esfuerzo normal, por ejemplo, de 2, y no sé, pues aquí tengo un 2,5, ese estado está, pero ahí al límite de fallar. Entonces yo, por ejemplo, si tengo ese mismo 2 y ahora tengo 3, ya falló. O sea, esto es una relación lineal, pero una relación lineal que tiene que ver, o sea, es una relación de Hook-and-Brown y la de Moore es lineal, eh, pero tiene que ver que en que esté un límite. Esto no es una cosa que vaya a marcar algún valor, sino que solamente marca el límite entre no falla y falla, ¿no? Por supuesto, esto no es así eh, 100%, tampoco seamos tan puristas, eh, pero esa es lo que está marcando la idea. O sea, cuando uno toma esto que está acá arriba, a ver, cuando uno toma este esfuerzo de formación, en el fondo lo que está haciendo es tomar solo ese punto. O sea, para este gráfico sería tomar solo el punto de rotura, ¿ya? Que vendría siendo, bueno, en este caso vendría siendo el B, ¿no? El punto como de rotura. Hay una cosa que se comporta lineal, de ahí deja de comportarse linealmente, ¿ya? Y ahí hay rotura. Entonces, eso de ahí es como un punto dentro de este envolvente de falla, ¿ya? Entonces, acá en realidad uno tiene varios estados, ¿ya? Son varios ensayos distintos puestos en una gráfica. Si mal no recuerdo, vimos un ejemplo más o menos numérico. A ver, lo voy a revisar como una tabla, que en la última clase vimos hasta acá. Entonces, bueno, repasamos un poco lo mismo, pero introdujimos una tabla. Aquí. La clase pasada alcanzamos a introducir esta tabla. No sé si la están viendo. ¿Están viendo la tabla? Sí, profe, se ve. Ya, entonces acá, en el fondo, si yo les pregunto, ¿dónde está el UCS aquí en esta tabla? ¿Dónde está el UCS de la roca en esa tabla? Una pregunta perfectamente
de prueba. ¿Cuál de los datos tabulados es el UCS? ¿No lo ven? ¿O lo ven? ¿Logran ver el UCS en esa tabla? No. Si no, estamos mal. Le subí las últimas clases, ¿eh? Ya, el UCS, para que lo vean ahí y lo piensen, está donde sigma 3 vale 0. Aquí tenemos valores de sigma 3 y sigma 1. Entonces sigma 3 es 0, ¿qué significa? Que no hay confinamiento. Exacto. Ahí está la clave de la respuesta. Esta tabla está hecha de distintos confinamientos, ¿ya? Partiendo por 0 y haciendo a distintos confinamientos un ensayo. Entonces uno tiende a pensar que mientras más grande el confinamiento, más grande la necesidad, digamos, o el requerimiento de esfuerzo principal mayor para poder romper esa roca, ¿ya? Esa es la idea, ¿ya? Entonces, como les digo, esto es un envolvente de falla. En realidad, por ejemplo, los datos reales son eso, ¿ya? O sea, aquí hay datos reales donde, donde la roca falló. Entonces, cada uno de estos ensayos, la roca falló en un punto, ¿ya? Sobre ese punto, ya la roca ha fallado. Bajo ese punto, la roca todavía no falla. Entonces, esto divide dos regiones, digamos. Define la región donde la roca no tiene falla y la región donde la roca ya ha fallado, ¿ya? Eh, bueno, vimos también que con esto que les decía yo de que hay linealidad en los dos ejes, tanto constante normal como de esfuerzos principales, uno puede hacer, digamos, despejar eh, cada uno de los parámetros si es que uno hace una regresión lineal, ¿ya? Y bueno, con Hugo Brown vimos bueno, aquí se puede utilizar Solver, porque cuando hay una regresión lineal, ¿qué pasa? Uno puede crear una línea de tendencia, ¿no? Ahora, cuando eso tiene una forma como la de Hogan Brown o como otra forma que sea distinta, uno tiene que utilizar un
algo, digamos que en este caso, bueno, como le subí las clases, le subí también los Excel, donde se utilizaron mínimos cuadrados para poder ajustar esto. O sea, hacer que esto se ajuste con el mínimo error a los puntos. ¿Ya? Eh, bueno, como notas finales, el análisis de Moore Coulomb es mucho más sencillo, ¿ya? No hay que pensar mucho, no hay que estudiar mucho, simplemente uno toma los datos, hace una regresión lineal y sacará los parámetros de Huckenbrown, que bueno, normalmente serán 6 phi, serán la cohesión y el ángulo de fricción, ¿ya? Eh, por eso es más sencillo ajustar una ecuación lineal, tan simple como eso. Eh, pero Huckenbrown tiene la gran ventaja de que presenta un mejor escalamiento de los datos, o sea, eh, como yo estoy ajustando según el GSI, eventualmente puedo encontrar algo, una roca similar, pero que tenga un GSI diferente, entonces puedo hacer un escalamiento de datos, ¿ya? Y según la condición macizo rocoso. O sea, yo puedo variar ese GSI y puedo tener distintas aproximaciones, digamos, ya no necesito un nuevo ensayo, sino que eh, puedo eh, actualizar el GSI, digamos, en esa ecuación de Huckenbrown, ¿ya? O sea, el método Huckenbrown lo que tiene es que se ajusta más, digamos, a los requerimientos de terreno o la mecánica de ropa, ¿ya? El tema de Marcoulomb sí es útil y todo lo que uno quiera, pero los parámetros C y phi en realidad no dicen mucho, digamos, de la calidad del macizo rocoso. No está anexado, digamos, a un sistema de clasificación del macizo rocoso propiamente tal, sino que solo a dos parámetros de la roca, que son el ángulo de cohesión y el phi, que es la cohesión y el ángulo de fricción, ¿ya? Pero que no, esos dos parámetros por sí solos no me dan una clasificación del macizo rugoso, ¿ya? Eh, bueno, hasta acá el repaso, hasta acá la materia, hasta la última clase que subí en el Teams. Espero que estudien y que tengan un buen receso, merecido receso. ¿Ya? Ya, profesor, que esté bien. Listo, profe, que esté bien. ¿Ya? Chao, chao. Vale, Chao, que estén profe, bien. tenga buen fin de semana. Ya.